Hoy hablaremos de un tema relevante en la salud mental, un trastorno que impacta cómo las personas sienten, piensan y actúan. Una patología que afecta a millones de personas en el mundo y va más allá de una simple tristeza. Hoy en Charlas que Sanan hablaremos de la depresión. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al doctor Carlos Mendoza. El doctor Mendoza es médico psiquiatra, es terapeuta cognitivo-conductual, máster en neurociencias y actualmente es el presidente del capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. Muchas gracias, doctor Mendoza, por estar con nosotros. Muchas gracias, Lucía. Gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme a un grupo de personas interesadas en este tema. Gracias, doctor. Quisiera que comencemos explicando un poco exactamente qué cosa es la depresión, porque muchas veces se asocia con un estado de ánimo, con una condición pasajera, y realmente es una situación mucho más compleja que esta creencia que habitualmente se tiene. Así es. Bueno, la depresión es una condición médica. Es una condición médica que compromete un órgano específico, que es el cerebro. Así como hay enfermedades de diferentes especialidades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas. Esos son órganos, ¿no? El cerebro también es un órgano y el cerebro se enferma. No solo se enferma de condiciones propiamente neurológicas, ¿no? Como por ejemplo tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales, como se le conoce más en el lenguaje coloquial, o epilepsia, sino que se enferma también en su función. Y una función cerebral es, es mantener el estado anímico. Por ello, yendo ya a tu pregunta específica, habiendo hecho esta introducción de que la depresión es una condición médica que afecta un órgano, que es el cerebro, podemos decir que la depresión es un trastorno de la función anímica, un trastorno del ánimo. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes o los síntomas que podemos identificar en una persona que nos hagan sospechar que estamos frente a una persona con depresión? Bien, uno de los síntomas principales es el cambio. Hay un cambio y un cambio hacia abajo, hacia un decaimiento de las funciones generales, ¿no? Si vamos disgregando los síntomas propios de la depresión, hablamos de componentes, ¿no? Y un componente importante es el sueño. El sueño generalmente está afectado bajo la forma de un insomnio, y no cualquier tipo de insomnio, ¿no? Sino un insomnio de la segunda mitad del sueño o un insomnio terminal. De la segunda mitad significa que el paciente o la persona que está sufriendo de la depresión se despierta a las 2, 3 de la mañana y no vuelve a conciliar el sueño en 30 minutos o más. Ese es el insomnio de segunda mitad. El insomnio terminal es el que hace que la persona se despierte antes de lo usual. Entonces eso ya le llama la atención porque hay un cambio en el patrón de sueño. Otro síntoma importante, de los más importantes, es el compromiso del interés por las cosas que usualmente disfruta la persona. Todos tenemos intereses, ¿no? Deportivos, artísticos, ir al cine, salir con amigos, las comidas. Pero si de pronto se pierde el interés o disminuye el interés por aquello que usualmente nos gusta, es una señal sumamente importante. Incluso es uno de los síntomas cardinales de la depresión. Le llamamos anedonia. Y la anedonia es sumamente importante y de ser identificada porque, ya yendo un poco más específico al término anedonia, la anedonia es no placer, ¿no? No, hedonia viene de hedonismo, búsqueda de placer. En la depresión puede haber una anedonia anticipatoria y otra consumatoria. La anticipatoria es cuando no nos provoca algo que va a ocurrir. La consumatoria es que cuando ya estamos en lo que disfrutamos, usualmente no la pasamos bien. Ese es un síntoma cardinal de la depresión. De ahí tenemos algunos pensamientos, ¿no? Pensamientos culposos, pensamientos de autorreproche. Es decir, yo debería haber hecho esto, yo no debería haber hecho esto, es mi culpa. Y en ese campo de los pensamientos también están los pensamientos negativos, relacionados a uno mismo, relacionados al entorno y relacionados al futuro. La energía también está disminuida. La persona está cansada durante el día, o no puede completar su actividad física o mental del día
Todos esos son cambio del sueño, cambio del interés, cambio en los pensamientos, cambio en la energía y también un cambio en la concentración. Notablemente disminuye la concentración, el paciente lee lo que siempre leía y no lo termina, o lo tiene que volver a leer, o se distrae con cierta facilidad. Y de ahí propiamente la función anímica, ¿no? Tristeza. Pero una tristeza es de fondo, ¿no? No es solamente un estado emocional transitorio como la tristeza que nos produce, pues, de repente una noticia de la pérdida de un amigo que nos pone tristes, pero después nos reconectamos con nuestra vida cotidiana, anímicamente, ¿no? En la depresión es una tristeza larga, que no cede. Quizás uno puede salir con esfuerzo para realizar sus labores diarias, pero siente que de fondo está triste. También puede concomitantemente presentarse ansiedad o irritabilidad. Y ese es un punto importante de discriminar, porque no todas las depresiones son iguales. Hay depresiones unipolares, bipolares, mixtas, atípicas, y cuando está presente un síntoma de irritabilidad, entonces definitivamente un médico general puede tratar depresión, pero ya tiene que ir viendo la posibilidad de encontrar algunos otros síntomas que lo tengan que conducir al especialista. Y a síntomas más graves de depresión son las ideas suicidas, pero no cualquier idea, sino las ideas que llamamos ideas suicidas consistentes. El término consistente se refiere a que las ideas ya tienen un plan. No es, ojalá no estuviera, no me veo en el futuro, quisiera desaparecer, que puede venir en un paciente con depresión. Pero cuando es una depresión más melancólica, más profunda, la idea suicida se acompaña de una planificación. Y esto ya es sumamente peligroso. Doctor, qué importante lo que nos dice, primero que es una tristeza que no es una tristeza habitual como las que todos probablemente hemos pasado por una situación puntual que se presenta en nuestra vida, Sí. sino que hay un cambio de muchas esferas de la vida de la persona, ¿no? Nos hablaba que hay cambios en la energía de la persona, que probablemente se sienta más agotada, que hay cambios en lo que a la persona le disfruta hacer, deja de disfrutar esas cosas, deja de disfrutar hacer planes a futuro o deja de disfrutar lo que habitualmente le hace sentir feliz. Exacto. Y, y muchas veces, tal vez esto empieza de una manera progresiva y la persona o el entorno no se va dando cuenta de esos pequeños cambios, ¿no? Qué importante tener toda esta información para saber qué cosa debemos ver en un paciente o en nosotros mismos para entender que estamos frente a una situación como esta. Doctor, ¿y qué cosas pueden causar la depresión? ¿Qué cosa puede hacer que esto se inicie en algunas personas y en otras no? Tal vez podemos estar expuestos a las mismas situaciones y ¿qué es el factor gatillo para que esto suceda? Bueno, hay múltiples factores, ¿no? Como toda condición médica, hay existe una vulnerabilidad, ¿no? Así como en otras especialidades, ¿no? Gastroenterología, cardiología, hay una vulnerabilidad que se hereda. Es decir, la depresión tiene un componente hereditario, un componente biológico que no precisamente se identifica con uno que otro gen, pero sí en los estudios eh, genéticos se puede ver que las personas que desarrollan depresión han tenido alguno que otro familiar de primero o segundo grado con uno o más episodios depresivos. Entonces hay un componente hereditario. Pero también hay otros factores que son, por ejemplo, el entorno, ¿no? Si hay un entorno que en la infancia ha tenido un componente de violencia, de maltrato, esta persona es vulnerable ya en su adolescencia y en la adultez a desarrollar un episodio depresivo. Pero también ya cuando uno llega a esas edades, puede estar sometido a estresores importantes o también a cambios importantes. Por ejemplo, cuando un chico pasa incluso de primaria a secundaria, hay un episodio, un momento de transición. Cuando pasa de secundaria a la universidad, otro momento de cambio, de transición. O cuando tiene su primera enamorada o la primera vez que termina con su pareja. Es decir, los estresores y los cambios también juegan un papel importante para que se detone la enfermedad. Es cierto también que si tiene un entorno sano, saludable, nutritivo, en el diálogo, en manejar los conflictos,
en una autoestima conservada tiene factores protectores. Por eso que la baja autoestima también es un factor predisponente para hacer la enfermedad. Las pérdidas también son pérdida de un familiar, pérdida de la pareja, pérdida de trabajo. Son condiciones que pueden hacer que aparezca una vulnerabilidad que quizás si no hubiera existido esta condición externa o si se hubiera manejado mejor, no se manifestaría la enfermedad. Pero si la enfermedad es muy penetrante y hay una condición genética que se puede evidenciar a través de varios familiares con depresión, papá, tía, primo, entonces condiciones propias de la vida, cambios normales de la vida de dificultad, ¿no? Hay condiciones médicas que también vulnerabilizan al paciente para la depresión. Por ejemplo, el Parkinson. Las personas con Parkinson tienen una alta prevalencia de desarrollar depresión. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares también. Enfermedades tiroideas, ya por la misma enfermedad tiroidea hay una asociación enorme. Entonces, el que las otras especialidades de la medicina estén atentas a estos síntomas es de suma importancia, porque cada especialidad, la reumatología, traumatología, neurología, todas ellas presentan muchas veces, además de la condición propia de su especialidad, una comorbilidad que bien podría ser depresión. Justo eso iba a comentarle, ¿no? Que muchas veces los médicos de otras especialidades son quienes pueden detectar a un paciente que está presentando que tiene algunos indicios de estar sufriendo una depresión, ¿no? Y ellos serían quienes podrían derivar a este paciente a un especialista, a un psiquiatra. Así es. Que muchas veces los pacientes, todos nosotros como pacientes, cuando tenemos alguna molestia mucho más orgánica, vamos al gastroenterólogo, vamos al traumatólogo, Claro. pero cuando tenemos una molestia o una alteración de esta índole, muchas veces no buscamos la ayuda que deberíamos buscar. Y ahí va enfocada mi siguiente pregunta. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la depresión? Al ser una patología que probablemente no hay pruebas o exámenes auxiliares que nos vayan a llevar exactamente a un diagnóstico, no hay una prueba de una imagen o una prueba de sangre que nos dé el resultado. Muchas veces las personas hasta tienen un poco de duda del diagnóstico en sí porque no lo ven como algo tan tangible. ¿Nos podría explicar cómo se realiza el diagnóstico de la depresión? Sí, excelente pregunta y oportunidad para dar información sobre este tema. Mira, si bien las neuroimágenes han avanzado y algo se puede detectar en SPETs o PETs, me refiero a neuroimágenes, Ujú. ninguno de ellos está ni de cerca de un diagnóstico que es mucho más acertado desde la perspectiva clínica. Es decir, el diagnóstico es eminentemente clínico. Clínico en cuanto a la evaluación del momento y clínico también en la trayectoria de la enfermedad. La depresión, a diferencia de la tristeza común y corriente, uno puede ponerse triste por alguna situación que lo afectó. La tristeza es transitoria. La tristeza común, la tristeza de la depresión es prolongada y no cede al cambio de la situación o del estresor. Para diagnosticar depresión tenemos que tener 2 semanas, por lo menos 2 semanas, de los síntomas que mencioné hace un momento. Alteraciones en el sueño, disminución del interés por aquello que antes uno disfrutaba. Muchas veces eso también está asociado a disminución del interés sexual, disminución del apetito. En las depresiones atípicas puede ocurrir lo contrario, puede aumentar el apetito o puede haber insomnio, pero es de los menores casos. La mayoría tiene insomnio de segunda mitad o terminal, disminución del interés, pensamientos culposos, ese es un tercer síntoma importante, negativos también, la energía disminuida, la concentración disminuida, la tristeza. Y asociada pueden estar síntomas de ansiedad o síntomas de irritabilidad. Y bueno, la ideación suicida, ¿no? A veces hay personas que lo mencionan y al decirlo, bueno, hay que estar sumamente atentos para realizar algún tipo de soporte, ayuda que lo conduzca a un especialista que atienda esa condición. Doctor, y una vez diagnosticado el trastorno depresivo, ¿cuál es el tratamiento? Porque muchas veces hay un poco de tabú o de temor cuando hablamos de tratamiento farmacológico, también asociamos que solamente el tratamiento farmacológico.
Y aquí, a diferencia de probablemente el manejo de otras especialidades, el único tratamiento no es farmacológico, sino hay un tratamiento que es cognitivo-conductual. ¿Cómo es la manera correcta de tratar un trastorno depresivo? Bueno, es una pregunta también importante y también es importante quizás que podamos ir entendiendo que es una condición médica, es una enfermedad, es un trastorno del humor. Por lo tanto, hay cambios biológicos. Los cambios biológicos implican una intervención que revierta ese proceso anímico funcional alterado. Las depresiones de manera general tienen varias formas de clasificación. Una de ellas es depresión leve, moderada, severa y grave. Para las depresiones leves, la psicoterapia es la primera elección. Psicoterapia es básicamente de tres orientaciones. La que mencionaste hace un momento, terapia cognitivo-conductual, que busca ayudar a que se adecúen a la realidad algunos pensamientos distorsionados que tenemos y que adquirimos casi desde la infancia, ¿no? O, por ejemplo, un pensamiento polarizado, ¿no? O sea, es todo, nada, siempre, nunca. De tal manera que no tenemos un abanico de posibilidades, sino que casi siempre vamos al extremo. Ese pensamiento polarizado vulnerabiliza a la persona de depresión, a la depresión. Y también en la terapia cognitivo-conductual se ayuda a que las ideas irracionales o creencias irracionales de fondo vayan adecuándose más a la realidad y sean adaptativas. Eso de manera general es lo que hace un psicoterapeuta cognitivo-conductual. Otra psicoterapia también bien estudiada en cuanto a su efectividad es la terapia interpersonal. La terapia interpersonal lo que busca es ayudar a la persona a que aprenda a resolver sus conflictos, ¿no? Que aprenda a manejar los conflictos y también que aprenda a manejarse mejor en las relaciones interpersonales. Con esto, mire, son dos grandes cosas que hace la terapia interpersonal, pero es sumamente potente para que una persona se maneje. Si una persona maneja bien sus conflictos o con otras personas, entonces disminuye la posibilidad de que eso sea un estresor. Lo mismo si es que en sus relaciones interpersonales eh, lleva una condición saludable, va a ser potenciadora anímica. Y el tercer grupo de terapias están unas más novedosas, ¿no? Como la aceptación y compromiso, la terapia de mindfulness también ayuda. Pero bueno, si esto sí es exclusivamente psicoterapéutico y no psicofarmacológico, está pues en la depresión leve, la psicoterapia. Si la depresión es moderada o severa, y estamos hablando de algo que compromete más la función del paciente y hay un compromiso biológico más marcado. Ahí se introduce la terapia psicofarmacológica, sumamente efectiva. La psiquiatría tiene la facilidad bueno, el aspecto positivo que a diferencia de otras especialidades, los tratamientos son extremadamente efectivos, comparativamente con hipertensión, con neoplasias, con problemas gástricos. Los tratamientos psicofarmacológicos son sumamente efectivos. ¿Por qué? Porque cuando ya se establece una depresión clínica, que hablábamos de 2 semanas, y con estos síntomas ya hay cambios neuroquímicos. Y esos cambios neuroquímicos que se ubican básicamente en 3 o 4 moléculas: noradrenalina, dopamina, serotonina y glutamato. Entonces, estamos hablando de cambios biológicos que requieren un aporte biológico y los psicofármacos son bien efectivos. Los más antiguos son los fármacos antidepresivos tricíclicos, de ahí vamos a los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, donde está citalopram, fluoxetina, sertralina y otros más, los que llamamos duales. De ahí tenemos algunas alternativas como los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces ya estamos hablando de psicoterapia para depresiones leves, moderadas, severas o graves, tratamientos psicofarmacológicos. También hay tratamientos no biológicos, eh, como la estimulación magnética transcraneal, como la terapia incluso electroconvulsiva, pero son para casos extremadamente severos. Y el tercer grupo de tratamientos que se debe incluir es el cambio de estilos de vida. Los estilos de vida son sumamente importantes, se tienen que abordar, y lo más completo para un tratamiento un tratamiento antidepresivo involucra ya las tres áreas: psicoterapia, tratamiento psicofarmacológico y cambios en el estilo de vida. Solamente la depresión leve puede ser exclusivamente psicoterapia o
o cambios de estilo de vida, pero cuando ya es moderado o severa, las tres combinadas tienen un efecto mucho mayor. Respecto al tema de los fármacos, me gustaría centrarme en algo que decía que probablemente a veces a muchas personas les puede quedar claro, que cuando hay ese trastorno de la función cerebral, lo que pasa es que hay cambios en las sustancias que normalmente produce nuestro cerebro para funcionar de cierta forma, ¿no? Hay sustancias que el cerebro fabrica y que necesita para que nosotros nos sintamos o actuemos de determinada manera. Y estos niveles de sustancias se alteran cuando estamos en un trastorno depresivo. Y la medicación lo que hace es poder regular esos niveles de sustancias químicas. Es decir, es un cambio real, un cambio biológico. No es que la persona quiere estar triste o no pone de su parte para sentirse mejor, sino que hay un cambio realmente bioquímico a nivel Exacto, cerebral. es muy cierto. Y hablando de esos cambios bioquímicos que son un cambio real, un cambio que se da a nivel cerebral, ¿la depresión puede llegar a curarse del todo o realmente se controla? ¿Cuál es la expectativa de un paciente una vez que está siendo tratado? A ver, si hablamos de curación en términos de recuperación completa, funcional, es decir, la persona no solamente se recupera de los síntomas, sino vuelve a su vida anterior en cuanto a lo que disfruta, al área personal, social, laboral, académica, sí, ¿no? Los medicamentos, la psicoterapia, esta combinación y cambio de estilo de vida son muy efectivos para que la persona llegue a ese estado de que llamamos en términos médicos remisión total. Y el siguiente paso de la remisión total es la remisión funcional. Entonces, la remisión funcional es el objetivo que tenemos los psiquiatras para los pacientes con depresión. No todos llegan a la remisión funcional. Algunos pueden tener una respuesta o una remisión funcional que luego recae en un episodio depresivo mayor, dependiendo de la penetrancia genética que tenga la persona o dependiendo también de la perpetuación del entorno hostil que podría tener para su salud mental. Entonces los tratamientos son sumamente efectivos y generan cambios neurobiológicos. No solamente a nivel de los neurotransmisores, por ahí comienza el cambio, pero estos neurotransmisores actúan sobre receptores neuronales, hacen que la neurona realice unos cambios nucleares y restituya toda una red neuronal y de prolongaciones dendríticas y axonales que había sido dañada durante la depresión. Entonces se rearboriza el estado neurológico del paciente. Doctor, ¿y qué deberíamos hacer si es que en nuestro entorno detectamos a una persona que empieza a tener estos factores que usted menciona, ¿no? Alguien que empieza a Claro. sentirse más agotado, que empieza a perder un poco el gusto por algunas cosas que habitualmente tenía. Exacto. Si empezamos a ver esos pequeños cambios que tal vez al inicio son muy sutiles y la misma persona tal vez no se da cuenta, pero su entorno puede empezar a darse cuenta de esos cambios, Claro. ¿qué deberíamos hacer para que esta persona realmente esté encaminada en la mejor opción para su diagnóstico, para su tratamiento? Sí, bueno, en la depresión el que más se da cuenta del estado es la misma persona. También es cierto que se da cuenta del entorno, pero cuando ya se han dado unos pasos más avanzados. Quizás la información primero a la persona que no minimice sus estados, que no es una condición en la que solamente puede poner un poco más de voluntad o esforzarse, poner de su parte, ¿no? Sino que ya tiene algo que no va a cambiar si es que no recibe un tratamiento probado y efectivo. Eso en cuanto a la misma persona, porque es el primero que va a sentir la tristeza es uno mismo. Pero el entorno también lo puede notar y es cierto que hay pacientes que entran en un cierto estado de negación o que tal vez sienten que la depresión es para los débiles, ¿no? Cuando en realidad es otra condición médica más y muy frecuente. Entonces las personas que están alrededor, lo primero que tienen que hacer es empatizar. Y empatizar va desde comprender. Entonces informarse un poquito. Estas charlas por eso son sumamente importantes porque dan algo de información a las personas. Entonces, informarse un poco de qué cosa es la depresión, ¿no? Hoy en día tenemos la información tan a la mano que lo van a poder encontrar y van a entender un poco mejor lo que está pasando a la otra persona. Segundo es no minimizar sus síntomas, como decirle, lo tienes todo, ¿qué te pasa?
¿Por qué no reaccionas? Eso va a hacer que la persona incluso se sienta peor, porque no va a poder lograr sobreponerse y va a pensar, pues, bueno, tiene la vida familiar estable, trabajo, la economía, los hijos, pero se enferma. Entonces, yo tengo un problema, yo soy el problema. De no pedirle algo a una persona que no va a poder hacer, que es reaccionar a través de la voluntad. Precisamente la voluntad está afectada en la depresión. Y escucharlo, ¿no? Eh, Dar un poco de atención, identificar estos síntomas que hemos ido soltando a lo largo de la entrevista, para que en un momento le proponga recibir una ayuda especializada, que esto es muy frecuente, esto no es una condición debilitante, es como tener una gastritis y querer resolverla uno a punta de voluntad, eso es imposible. Acá hay una condición médica, ¿no? Hay unos neurotransmisores afectados, las conexiones neuronales están dañadas y hay que restituirlo con un tratamiento médico y o psicoterapéutico y cambios del estilo de vida. También se le podría decir a la persona pues que la acompañe, vamos a caminar, ¿no? Ya ese caminar y estar expuesto al sol, a la luz, lo ayuda. Y quizás lo disponga a que pueda aceptar una ayuda profesional. A veces es un poco complejo ese ayudar sin invadir, ¿no? Sin llegar a Exacto. ser muy invasivo para no tener un rechazo de la persona, sino poder ir llegando poco a poco Así es. a que la persona pueda comunicar y entender la situación en la que se encuentra. Em, Doctor, y si bien nos ponemos en ese caso en una situación leve en la que probablemente está iniciando el proceso, ¿qué signos nos llevarían a pensar que estamos en una situación grave en la que realmente necesitamos dirigir a esta persona a un especialista, ¿no? Que la persona está en riesgo porque una depresión no controlada puede poner a la persona en una situación de riesgo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué señales nos indican que es imprescindible actuar de una manera pronta? No tenemos que llegar a que sea explícita la manifestación de una idea suicida para darnos cuenta que la persona necesita ayuda inmediata. Uno de los principales indicadores de una futura ideación suicida es justo lo que decíamos que es la anedonia, la disminución del placer o del disfrute de aquello que antes nos proporcionaba satisfacción. Que la persona ya no disfrute de lo que hace, ya es un riesgo enorme de que dentro de un tiempo, si no se atiende o se trata, termine llegando a los síntomas más graves de la depresión, que son las ideas suicidas o el intento de suicidio. Entonces, no es raro también que aparezcan estos síntomas en la persona que está padeciendo una depresión. Eh, Eso, la disminución del disfrute. Y en general, el cambio en su funcionamiento que podemos ver en la alteración del sueño, porque el paciente se levanta cansado, ¿no? O puede ser también que el paciente esté especialmente irritable, más de lo usual. Si eso pasa, también es un cambio anímico. No solamente la tristeza nos alerta de la depresión, sino el cambio del humor hacia la irritabilidad o mucha angustia. Esos datos me parecen importantes para que podamos empezar a intervenir y, como bien decías, no de una manera invasiva, pero mostrándole también a la persona que esto es ya bastante conocido. Hoy en día quien piensa que la depresión es solamente una condición transitoria, entonces va a salir de eso con un poco más de información. Doctor, ¿y podemos tener algunas pautas que nos ayuden a diferenciar ese trastorno en las diferentes etapas de la vida? Porque imagino que no es igual a un niño con depresión que a un adulto mayor con depresión. ¿Hay algunas características en estas etapas de la vida que nos deberían dar alguna idea más clara? En la infancia, la depresión no siempre es, así como te dije, constante, permanente. Porque un niño puede de pronto conectarse, jugar, reírse Ujú. y no se nota tanto. Pero un síntoma que marca en la infancia es el de la irritabilidad. Los niños que están irritables y que no era su condición previa, son niños que probablemente están haciendo un episodio depresivo. Y bueno, eso llama la atención porque los chicos menores, mira, las personas menores de 21 años que hacen su primer episodio depresivo, es muy probable que esta depresión sea de tipo bipolar y no unipolar. Entonces estamos hablando de otra enfermedad que tiene otro tratamiento. Por lo tanto,
los colegas pediatras, los psiquiatras de niños y adolescentes, y en general aquellas personas que ven una persona menor, que apunten al cambio, el cambio del humor. Puede ser hacia la tristeza o puede ser hacia la irritabilidad. En los niños es más frecuente la irritabilidad. Y es de alto riesgo la posibilidad de que tenga otro trastorno incluso mayor. En las personas entre pues, los 21 y los 50, 55 años hemos conversado de ellos, ¿no? Pero ya los que van más allá de los 60, 70, 80 años, muchas veces se puede presentar, uno de los primeros síntomas que se presenta es la alteración de la memoria. Y pensamos que ya están entrando en una demencia, ¿no? Y que es propio de la edad. Pero existe la pseudodemencia. Las pseudodemencias son depresiones encubiertas. Y es posible que un paciente, una persona de 70, 80 años, ya dejó de trabajar, que probablemente perdió a su cónyuge, entre en un episodio depresivo, empezando con olvidos frecuentes o empezando con olvidos mayores, que en este caso sí probablemente lo noten más algunas personas de su entorno, que no lo ven tan seguido. A veces los hijos ya no están, bueno, ven una vez a la semana o cada 2 semanas y notan el cambio. A veces un poquito de desaliño, eh, disminución del apetito, pero la memoria se puede afectar. Y hacía esta pregunta porque son dos poblaciones en las que los síntomas son Claro. distintos y a veces pueden pasar inadvertidos, ¿no? Qué importante es un niño irritable que no era irritable antes y un adulto mayor que empieza a tener algunas alteraciones de la memoria, del cuidado personal, que podrían asociarse al envejecimiento, pero que podrían ser indicadores realmente Exacto. de estar frente a trastornos Sí, sí, depresivos. sí. Doctor, y para terminar, ¿qué mensaje le podría dejar a usted a una persona que al escuchar esta entrevista probablemente empiece a asociar que está pasando por una situación así de nivel personal o que identifica con lo que ha podido escuchar en esa conversación que alguien de su entorno está presentando estos cambios? ¿Qué mensaje les podría dejar? Bueno, podría mencionarle que la depresión es una condición médica tratable. Es una condición médica que se puede tratar con tratamientos psicofarmacológicos, psicoterapéuticos y además con cambios en el estilo de vida. Y en ese aspecto, entender que no es solamente algo transitorio y que puede ser seriamente eh, comprometedor en cuanto a su vida funcional. Y los tratamientos a ser tan efectivos pueden lograr que el paciente restituya el nivel anterior. Eso me parece sumamente importante. Saber que la depresión es una condición médica, es tratable y que todavía existe un cierto estigma en cuanto a la búsqueda de una ayuda psicológica, psiquiátrica, médica. Ambas son mucho más efectivas. Y la prevalencia es altísima, por lo tanto uno no se debe sentir culpable de experimentar una depresión. Uno puede sentirse culpable de ser hipertenso, de ser diabético, de tener una gastritis. De repente sí, si es que no toma las medidas adecuadas, si no busca un tratamiento, si no se ve con responsabilidad a sí mismo. Entonces, pero de la condición que está padeciendo, no. Y esa condición requiere una atención integral, en donde el tratamiento médico juega un papel y un rol preponderante. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ha sido realmente una charla muy interesante que deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes a personas que puedan estar atravesando este momento o personas que con lo que hemos conversado hoy identifican en su entorno a alguien que puede estar presentando un trastorno depresivo. Recordemos que estamos frente a una patología, no es un estado de ánimo, no es una cuestión de voluntad de una persona simplemente sentirse triste, sino que estamos hablando que la depresión es una enfermedad en la que hay cambios cerebrales, químicos, estructurales, que realmente van a cambiar el estilo de vida de una persona y que necesitan ser manejados por un profesional para poder llegar a una solución completa. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Charlas que Sanan. Y si usted o alguien que conoce está atravesando por una situación que se asemeja a la que hemos conversado hoy, no duden en buscar ayuda de su médico de cabecera o buscar ayuda profesional de un especialista. Gracias por estar con nosotros hoy.